a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más, este miércoles 24 de junio del año 2020, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado y porque tu misericordia está cada día con nosotros. Es nueva cada mañana, Padre. Gracias porque aunque han pasado tiempos difíciles, tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado, tú no nos has desamparado, Señor. Tú has estado allí, Padre, y te agradecemos por eso. Antes te pedimos perdón porque de pronto en algún momento hemos dudado, hemos desconfiado de ti, Señor. Nos hemos desesperado porque pensamos que no hay salida, Señor, pero tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y creemos, Señor, en que tú cumples lo que prometes, Padre. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, que tú, Padre Santo, a través de tu palabra, llegues a nuestro corazón y nos ayudes a seguir adelante, Padre. A veces nos confundimos, a veces, Padre Santo, no sabemos qué hacer, pero yo sé que tú con tu palabra, Señor, nos vas a redireccionar, Señor, para que podamos seguir por el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús rechazamos toda obra del enemigo, rechazamos toda distracción y declaramos, Señor, que hay libertad para recibir tu hermosa y santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos a Cecilia Castillo desde Barranca Bermeja. Bueno, qué bendición que desde Barranca Bermeja también nos estén viendo, nos estén apoyando. Qué bendición. Dios te bendiga. Cecilia Castillo Contreras desde Barranca. Tenemos gente de Barranca, tenemos gente de Monterrey, creo que es Monterrey, no México, pero es mejor que Monterrey, México, Monterrey Casanare. Qué bendición tener gente que nos siga desde allá. Tenemos gente desde fuera del país, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Brasil, mejor dicho, nos volvimos internacionales. Bien, le damos gracias a Dios porque, bueno, pues porque nos ven de muchas partes, ¿no? Qué bendición es saber eso. Y la gloria de hoy, un pensamiento corto, un pensamiento sencillo, pero poderoso para nuestras vidas. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar o qué debo dejar? ¿Usted cree que debe dejar cosas? A veces hay que dejar cosas, ¿verdad? Hay que dejar la pereza, a veces hay que dejar el odio, hay que dejar el resentimiento, hay que dejar muchas cosas. Pero hoy vamos a ver algo en lo que Dios quiere que nosotros tratemos en esta noche. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 8. Vas a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 8 y también le vas a poner un separador a tu Biblia, si es que tienes Biblia física, y vas a buscar también el Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Mateo 8 y Lucas 14. Mateo 8 y Lucas 14. Como todos somos bien ágiles en buscar la Biblia, vamos a empezar a leer la Biblia en Mateo capítulo 8 y vamos a leer un trocito que tiene como título Los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Versículos 18 al 22. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Dice así la palabra de Dios: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, que no es un detalle, es algo importante este punto. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros le habremos dicho a Jesús, a Dios, de esta manera?
te seguiré a donde quiera que vayas. Y a veces decimos las cosas precipitadamente. A veces decimos las cosas sin pensar, sin meditar, sin calcular los efectos de dicha decisión. Aquí vemos a un escriba. Un escriba no era cualquier persona en esa época. Un escriba era una persona que era estudiosa, era una persona que conocía de la Biblia, de la ley, y era muy raro en ese entonces ver a alguien de su tipo querer seguir a Jesús. Seguramente este escriba se dio cuenta de las maravillas, de todas aquellas señales que hacía Jesús, y de pronto le llamó la atención y se le ocurrió decirle a Jesús que lo iba a seguir a donde quiera que él fuera. Ahora, podemos detenernos aquí y pensar en el hoy, en el presente. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, ¿quién de ustedes me acompañaría a una zona peligrosa de la ciudad? ¿Quién me diría rápidamente, yo lo acompañaría, pastor, para que no vaya solo? Bueno, de pronto muchos apresuradamente me dirían, yo lo acompaño, pastor, yo voy con usted. Si yo te dijera, bueno, ¿me acompañarías por ahí a las 10 de la noche a pasar por la zona del centro de Bogotá? Por ahí, por la carrera 10ª, entre calles 13 y Sexta, ¿me acompañarías a pasar por allí a altas horas de la noche, tú y yo solos? ¿Me acompañarías? Tú me dirías, pastor, yo iría con usted a donde quiera que vaya. Yo creo que hasta mi esposa dudaría de acompañarme. Y no es hablando mal, no es hablando mal de ella, es un ejemplo porque uno lo piensa, uno calcula, porque enseguida uno dice, ese sector del centro, si en el día es peligroso, tú te puedes imaginar lo que podemos encontrar en un sector de estos a las 10 u 11 de la noche. Complicado, es complicado. Por eso uno tiene que calcular bien lo que uno va a decir. Quizá de pronto tú en algún momento le has dicho a Dios, Señor, yo contigo para las que sea, yo contigo hasta la muerte, yo contigo voy, mejor dicho, a donde quiera que tú vayas, mi hermano. Y es que la palabra que tenemos que nosotros analizar es a donde quiera, y a donde quiera es, a donde quiera, ¿verdad? O sea, a cualquier lugar. ¿Tú me acompañarías o acompañarías a otra persona sola a una zona peligrosa en donde hay de pronto mm, grupos al margen de la ley para no puntualizar? ¿Me acompañarías a una zona roja que llamamos nosotros? Es complicado. Es complicado, nosotros no tomamos una decisión así a la ligera, no, yo voy. No, porque primero nosotros calculamos qué nos pueden hacer. Nos pueden robar, nos pueden secuestrar, nos pueden hacer de todo, nos pueden hasta matar, ¿verdad? Entonces uno tiene que calcular. Entonces fíjate que aquí vemos a este hombre que dijo apresuradamente, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y te dijo que lo dijo apresuradamente por la respuesta de Jesús. Por la respuesta, porque tú sabes que Jesús, que Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él sabe lo que hay aquí, lo que hay aquí en nuestro corazón. Porque la respuesta de Jesús fue la siguiente. En el versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De pronto no.
Yo estoy seguro que Jesús sabía cuál era la intención de este escriba al decirle que lo iba a seguir a todo lado. Jesús sabía que él no había calculado. Jesús sabía que él no había pensado, meditado si de verdad podía seguir a Jesús a cualquier lugar. No lo calculó, porque Jesús le dice, mire, las zorras tienen dónde meterse. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le estaba queriendo decir a este escriba que si de verdad lo quería seguir a donde quiera que Jesús fuera, tenía que estar preparado incluso para dormir en la calle, en el piso, sin colchón, sin cobija y sin almohada y sin techo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado tú para seguir a Cristo donde quiera que Él te diga? Ahora, yo sé que tú de pronto me podrás entender que lo que yo te quiero decir es que no nos apresuremos a seguir a Jesús. Y no es lo que te estoy queriendo decir. Lo que te estoy queriendo decir o lo que Dios nos quiere decir es que Él quiere que tú te metas y que nos metamos en la cabeza y en el corazón que seguir a Jesús no es tarea fácil, pero que si estamos con Él, tenemos la garantía de seguir adelante. Pero tú tienes que saber que Jesús nos va a mandar a pasar por lugares de los que probablemente no nos agraden de a mucho. Por ejemplo, esto que estamos pasando, si Dios lo está permitiendo, es para enseñarnos algo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preparados para seguir en esta dificultad? Él lo que no quiere es que tú te canses a mitad del camino. Jesús no quiere que tú renuncies a mitad del camino. Y ya te voy a explicar a través de la Biblia por qué te estoy diciendo esto. No es que no sigamos a Jesús, es que si lo vamos a seguir, tenemos que meternos en la cabeza, mi hermano y mi hermana, que no va a ser fácil, pero a pesar de que no sea fácil, tenemos que seguir adelante. Dios no quiere que nos quedemos a mitad de camino. Hace poco vi una película de un hombre que le prometió a una mujer de la cual se enamoró para que lo aceptara como novio, él le prometió a esta mujer que por ella, que por el amor de ella, él iba a subir el monte Everest, el más alto del mundo. Entonces, el hombre le dijo así a la mujer y la mujer se sonrió y bueno, le dijo, cuando vuelvas me buscas, cuando vuelvas de escalar allá el Everest, vienes y me buscas. La mujer se lo dijo porque pensó que él no lo iba a hacer, pero él se armó de valor, se montó su equipo y se fue a subirse, a encaramarse, a escalar el monte Everest. Y vamos a ver que la película tiene una trama muy buena porque nos enseña que a veces el camino no es fácil y que posiblemente en ocasiones queramos renunciar. El camino cristiano, el camino de Jesús no es fácil. Acuérdate que la puerta es angosta y el camino es estrecho, pero que lleva a la salvación. Mas el camino que lleva a la perdición es ancho y cómodo. Por eso yo te estoy queriendo decir, hay que dejar cosas. El tema es este. ¿Qué tenemos que dejar o qué debemos dejar? Tú ya tienes que saber. Podrás decir, yo tengo que dejar el miedo, tengo que dejar el rencor. Quizá tienes que dejar a un lado hasta tu propia familia para poder llegar a la meta. ¿Sí? Entonces este hombre de la película, en ocasión hasta sin oxígeno, se quiso quedar, hasta sin oxígeno. Pero él tenía aquí algo, él sabía que no iba a ser fácil, pero él tenía en su cabeza que si llegaba a la cima, iba a conquistar el corazón de esta mujer.
Nosotros tenemos una promesa y es que si nosotros llegamos a la meta, vamos a poder lograr la corona que Dios nos ha preparado. El camino no es fácil, mi hermano. Vamos a encontrar muchos obstáculos y muchos altibajos, pero si tú sigues adelante, Dios promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, fíjate. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y aquí podemos tener un ejemplo de lo que nosotros debemos dejar en nuestra vida, porque hay cosas que no queremos dejar. Hay gente que no quiere dejar su mal genio, hay gente que no quiere dejar su ira, hay gente que no quiere dejar la envidia, hay gente que no quiere dejar la hipocresía, hay gente que no quiere dejar la mentira, hay gente que no quiere dejar algún vicio. Hay gente que está tan acostumbrada a esas cosas, a los celos, a las rencillas, que eso no les permite seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Y fíjate que aquí Jesús dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dejó toda su riqueza, Jesús dejó todo su poderío, digámoslo así, porque Él es el dueño de todo. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él dejó todo lo que le correspondía por ser el Hijo de Dios, lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí. La pregunta es, ¿qué vas a dejar tú por amor a Jesús? ¿Qué puedes o qué tienes que dejar tú por amor a Dios para poderlo seguir en este camino difícil? ¿Qué vas a dejar? Y yo creo que Dios insiste en esto porque pasamos tiempo en esta crisis y Dios ve que los hermanos siguen igual. Yo puedo darme cuenta que hay gente que como que esta cuarentena no le ha servido para nada. Siguen enojados, siguen resentidos, siguen tranquilos. Nuestro pastor Israel el sábado nos predicó, despertemos, pero parece que hay muchos que siguen dormidos. Y Dios lo que quiere es que nosotros despertemos, nos sacudamos de eso, que dejemos eso que no nos quiere dejar seguir por el camino de Dios. Ahora, si Él dejó todo por nosotros, yo pienso que es algo justo que nosotros también dejemos todo por Él. Amén. Versículo 21. Este fue otro, ¿no? Ya no, este no fue precipitado, sino por el contrario. Dice que otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús lo que le quería decir con este juego de palabras era que lo más importante es seguirlo a Él más que cualquier responsabilidad humana, ¿sí? Tener a Dios de primero en nuestros corazones es lo más importante que podemos nosotros tener en nuestro corazón. Entonces vemos uno que lo quería seguir donde Él fuera, precipitadamente, y había otro que como que yo te sigo, pero espérame primero. Y Jesús le dice, no, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vemos aquí que Dios quiere un equilibrio. Y un equilibrio es en que tú te puedes precipitar, pero lo que pasa es que si nos precipitamos, podemos renunciar a mitad del camino porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino. Y la otra cara de la moneda es estar tan tranquilo que yo te sigo, pero después. Espérame que yo cuide a mi papá, espérate que mi papá se muera, espérate que mis hijos se gradúen del bachillerato y yo te sigo, espérame que yo pueda dejar profesionales a mis hijos y yo te sigo, y X y Y, y le ponemos excusas al Señor y Dios no quiere eso. Fíjate que al que puso excusa, le dijo, no ponga excusas y sígame. Y al que se quiso lanzar, ¿sí? A seguirlo apresuradamente, le dijo, hey,
Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Quizá tú me puedas entender lo que te quiero decir, o que yo me haga entender, discúlpame. Espero que yo me pueda hacer entender eh, lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Y es, mis hermanos, que nosotros primero tenemos que calcular, porque el camino de Dios no es fácil. Por nada del mundo pienses que yo te estoy diciendo, es mejor que no lo hagas. No, lo que yo te quisiera decir es, ármate de valor y métete en tu cabecita que vamos a pasar a veces por las duras y por las maduras, pero que vale la pena tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Vale muchísimo la pena, mi hermano. Así que, como este segundo, tampoco le pongas excusas a Dios. Ay, Señor, espérame tantico, yo hago esto, espérame aquello, yo. No, Dios dice, sígueme. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a Lucas, el capítulo 14, que fue el otro texto que dijimos. Lucas capítulo 14. Y dice, a partir del versículo 25, lo que cuesta seguir a Cristo. Aquí están muchas de las respuestas que necesitamos para aclarar el texto anterior. Lo que cuesta seguir a Cristo. Porque es que cuesta, mi hermano. Cuesta. Y cuesta bastante. Pero es que no puede ser menos, mi hermano. Porque es que Dios nos promete todo en el cielo, en la vida eterna. Él nos lo va a dar todo. Entonces vale la pena sufrir. Vale la pena que nos cueste seguir a Jesús. Entonces dice el versículo 25 de Lucas capítulo 14. Grandes multitudes, otra vez, ¿no? Grandes multitudes. Y te digo que al principio, ¿te acuerdas que te dije también en Mateo capítulo 8 también dice que había mucha gente alrededor de Jesús? Y aquí también dice, grandes multitudes iban con él. ¿Y sabes por qué no es casualidad? Porque cuando Cristo murió o cuando lo cogieron, lo arrestaron para crucificarlo, dime quién quedó con él. Dime cuántos de esos que prometieron seguirlos a donde quiera que él fuera, cuántos llegaron con él al Calvario. Yo te pregunto, ¿cuántos? ¿Cuántos de esa multitud llegaron con él a esa situación difícil de su vida? Dime cuántos llegaron con él. ¿De cuántos estamos hablando que llegaron con Jesús a este momento tan difícil de esa multitud? Yo creo que tú sabes la respuesta. ¿Cuántos de sus discípulos, de aquellos que prometieron seguirlo hasta la muerte, cuántos llegaron con Jesús hasta la muerte? Tú sabes la respuesta y la respuesta es 0 pollitos. Por eso Jesús quiere que tú sepas que aunque vas a sufrir, tienes que perseverar y seguir adelante. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros no le damos el lugar que le corresponde a Dios, sino que en el lugar que le corresponde a Dios tenemos a otra persona o a otra cosa, posiblemente a mitad del camino nos arrepintamos y nos devolvamos. Tienes que saber eso. Pero si Cristo está primero en tu corazón, tú vas a seguir adelante, pase lo que pase. Y eso es lo que Cristo quiere, que tú dejes lo que tengas que dejar y sigas adelante, pase lo que pase. Fíjate lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene que
perdón, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Calcular. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué mucha gente del mundo no quiere seguir a Jesús? No quiere venir a una iglesia. ¿Por qué? Pues mi hermano, porque hay muchos que creen en el evangelio de la prosperidad, que creen que siguiendo a Cristo se van a hacer ricos y poderosos, y cuando se dan cuenta que eso no es tan así, entonces renuncian. Se quedan a mitad del camino porque la intención de su corazón no era Cristo, sino era otra cosa. Por eso hay que dejar todo lo que nos quite el valor que Cristo se merece. ¿Qué tengo que dejar? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Tú tienes que preguntarte en esta noche, bueno, ¿qué es lo que a mí no me deja seguir libremente a Cristo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que a mí no me deja? ¿El empleo? Pastor, entonces si es el empleo tengo que renunciar. Bueno, primero deberías calcular, y si es el empleo, es un ejemplo, ¿no? Pues deberías considerar conseguir otro que no le quite el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Qué otra cosa tienes que dejar? La envidia no te deja seguir adelante. Pero pastor, ¿por qué? Porque es que como la envidia, tú estás mirando es al otro, lo que tiene, lo que consigue, uy, porque tiene más que yo y envidias al otro. Entonces tienes tu mirada puesta en otra cosa y no en el camino. ¿Mm? Y entonces al ver que otros prosperan y tú no, entonces te vas a frustrar y vas a renunciar porque vas a pensar que Cristo no te está bendiciendo lo suficiente y que no vale la pena seguir. Porque tu mirada no está en Cristo, sino en otra cosa que te impide seguir a Cristo. Espero que me esté haciendo entender. Lo que Dios quiere es que calculemos que el camino no es fácil, que tenemos que dejar lo que sea por seguirlo a Él. Ahora, yo aclaro que cuando digo hay que dejar lo que sea, a ti varón, no es que dejes a tu esposa y a tus hijos botados, no se trata de eso. Porque Dios no quiere que tú dejes botados. O sea, cuando dice y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida, no puede decir mi discípulo. No está queriendo decir la Biblia que los dejes botados. No malinterpretemos la Biblia. Lo que Dios nos quiere decir a través de este texto es que nuestra familia, que la tenemos que amar, que la tenemos que cuidar y que la tenemos que proteger, que nuestra familia no puede ser obstáculo para que nosotros sigamos a Cristo. Es más, nuestra familia tiene que ir junto con nosotros siguiendo a Cristo. Que Cristo sea el centro de cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué no puede ser discípulo de Cristo? Porque Cristo sabe que si no dejamos todo y si no lo ponemos a él en primer lugar, a mitad de camino podemos renunciar. Y eso sería una vergüenza, como dice en el versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Dios no quiere ni siquiera que nosotros recibamos burlas. Por eso Dios quiere que nosotros consideremos
el seguirlo a Él. De ninguna manera te estoy queriendo decir, no lo sigas. Más bien piénsalo antes de seguirlo. Sí, tienes que meditarlo, pero por ningún motivo tienes que dejar de tomar la decisión. Yo solo quiero que tú me comprendas es en esto. Tienes que saber que el camino no es fácil. Eso es lo que tienes que saber. El camino no es fácil. El camino no es fácil. Y quiero terminar con esto para poderme hacer entender mejor. Voy a hablar de los últimos tiempos. Es algo cortico, algo que les manifesté a los líderes de la iglesia ya hace varios meses atrás. Entonces hablábamos del rapto de la iglesia. Mucha gente está pensando en el rapto hoy en día. Está pensando en que ya Cristo viene. Y hay muchas cosas que están pasando que nos dan la señal de que Cristo está pronto a venir. Entonces debatíamos o comentábamos, hablábamos de que, ¿qué crees tú? ¿Que Cristo nos arrebata antes de la tribulación? ¿O tú crees que nos arrebata en medio de la tribulación y la gran tribulación? ¿O tú crees que nos va a arrebatar después de la gran tribulación? ¿Qué crees tú? Les preguntaba yo a ellos. Y yo sé que muchos de ustedes piensan o quisieran pensar que Él nos va a arrebatar antes de la tribulación. ¿Para qué? Pues para no sufrir la tribulación ni la gran tribulación. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que no lo sabemos. La Biblia no nos deja claramente en qué momento Él va a venir. Si antes, si en la mitad o si después. Entonces, yo te digo a ti, mi hermano, si viene antes, ojalá fuera así, yo desearía que fuera así, que no creo mucho que vaya a ser así, pero yo quisiera que fuera así, pues uno, para evitarse ese sufrimiento, ¿no? Pero si fuera que Cristo viene antes, bueno, gloria a Dios, nos fuimos y aquí se armó el zaperoco, como es nuestro dicho coloquial. Pero si Cristo viene en la mitad y tuviéramos que sufrir la tribulación, y yo te digo, no, Cristo viene antes, yo creo que tú no te preparas para sufrir, ¿cierto? Si yo te digo, no, Cristo viene antes de la tribulación, tú, ay no, gracias a Dios, no vamos a sufrir, no, porque Él viene y nos recoge antes y nos lleva y nos salvamos de sufrir la tribulación. Pero ¿y si no? ¿Y si nos toca pasar por la tribulación? ¿Y si tú no estás preparado? Posiblemente renuncies y te dejes llevar por el enemigo. Ahora, ¿qué tal si viene después de la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con nosotros si nos toca sufrir y padecer tanto? Yo no te estoy asegurando nada, quiero dejártelo claro. Yo no te estoy asegurando nada, pero yo te estoy diciendo que puede ser posible porque la Biblia no lo deja claramente dicho. Entonces, a donde quiero ir es, si Cristo viene después de la gran tribulación y yo te digo que Él viene antes de la tribulación, tú no vas a estar preparado para sufrir ese periodo de tiempo. Pero si yo te digo, mi hermano, preparémonos como si nos tocara sufrir la tribulación. Y estamos listos y mentalizados. Nos va a tocar pasar por las duras y las maduras, pero hay que seguir para adelante. Estamos mentalizados para sufrir. ¿Y qué tal Cristo venga antes? Pues, ¿qué vamos a decir o qué van a decir ustedes? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, el pastor nos asustó porque él nos dijo que de pronto venía después de la gran tribulación! Pero gloria a Dios que nos ahorramos ese sufrimiento. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ustedes no van a hablar mal de mí, sino que van a decir, uy, el pastor nos tenía como asustados de que de pronto venía después, pero gracias a Dios vino antes. Diferente a que si yo les digo, Cristo viene antes de la tribulación, y qué tal no venga, sino que nos toque sufrir ese periodo de tiempo y nosotros no estamos preparados, ¿ustedes qué van a decir?
Ese pastor nos dijo que no íbamos a sufrir. Ese pastor nos enseñó que Cristo venía por nosotros antes de la tribulación y ahora mire aquí sufriendo. Yo voy a tener la responsabilidad porque ninguno de los que me están escuchando se prepararon para pasar por ese periodo. Entonces, ¿qué quiero decirte, mi hermano? Preparémonos para lo peor. Así no vayamos a pasar por ello. Preparémonos para lo peor. Porque si estamos preparados, yo sé que vamos a vencer. Dios quiera que no tengamos que pasar por tanto sufrimiento. Dios nos ayude a que no pasemos por tanto sufrimiento. Pero si nos toca pasar por ese sufrimiento, que estemos mentalizados, que ya podamos haber calculado qué nos va a tocar pasar para poder vencer. Acordémonos lo que dice Apocalipsis: el que venciere, al que venciere, se le dará la corona de vida. ¿Y qué hay que vencer? ¿Te has preguntado eso? Si no vamos a sufrir, ¿qué hay que vencer? Y lo que dice Mateo capítulo 24, que vamos a ser perseguidos, que nos aborrecerán, que nos van incluso a matar. ¿Eso ha pasado en nuestra vida? Creo que no. Entonces, mi hermano, lo que yo te quiero decir en esta noche es, para concluir, seguir a Cristo no es fácil, pero deja la mayor de las recompensas. Así que yo te animo a que no renuncies, a que tú estés mentalizado, que te toque pasar por donde te toque pasar. Tú vas a seguir adelante con Cristo, porque no hay de otra. Solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. Amén. Y yo creo que es conveniente que hagamos una oración pidiéndole fortaleza a Dios, porque no sabemos lo que viene. No sabemos por lo que tengamos que pasar, pero sí sabemos que si Él está con nosotros, nadie podrá con nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Padre, perdónanos porque a veces nos relajamos tanto, Señor. A veces pensamos que la situación está normal, que no estamos pasando por ninguna dificultad, así que podemos seguir relajados, Señor. Yo te pido, amado Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Yo sé que muchas personas renuncian al Evangelio porque no calcularon, Señor, que tenían que pasar por momentos difíciles, Padre. Pero yo quiero hoy, Señor, que todos aquellos que nos están escuchando, Padre, que sepan que aunque vengan pruebas, que aunque vengan dificultades, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos vas a dejar solos, tú no nos vas a desamparar. Tú vas a pelear por nosotros, Señor. En nuestra debilidad tú te vas a manifestar. La gloria tuya se va a manifestar en los momentos de debilidad de nosotros, Padre. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Sabemos que no vienen tiempos fáciles, Señor. Sabemos que vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos en los que aún van a perseguir a tu iglesia, Padre. Pero yo te pido que nos dé la sabiduría, que nos dé la fuerza, el aguante para poder seguir adelante. No a renunciar, Señor. No vamos a renunciar. No vamos a retroceder, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que avanzamos, Señor, para la preservación de nuestra alma, para alcanzar la salvación que tú has prometido, Señor, a los que te aman. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Espíritu Santo derrama su poder sobre cada uno de los que nos escuchan y que tú das nuevas fuerzas al cansado, Señor. Aquel que se sienta agotado, agobiado por las dificultades de este mundo, Padre, tú le vas a dar fuerza, Señor, y todos vamos a seguir adelante y vamos a vencer, Padre Santo, porque tú nos vas a dar esa corona, Señor, que nos has prometido a todos los que te amamos y te seguimos, Señor.
Queremos seguirte, Padre Santo. Queremos dejar todo aquello que nos impide seguirte con libertad, Padre. Así que lo que sea que tengamos que dejar, yo te pido que nos ayudes y que nos dé la sabiduría para seguir adelante contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rechazamos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de cobardía, lo reprendemos en el nombre de Jesús.